¿Quién crees que es más la cara del rap argentino? ¿Duki o Trueno? Siempre en mi canal, el canal de Don Tavidí, streamer y lo que se vaya poniendo de moda. Vamos a seguirle con esta serie que empezamos la semana pasada de estarle preguntando, haciéndole preguntas musicales, desde hablando precisamente de música hasta hablando un poquito de la farándula, si lo quieren llamar así, a la inteligencia artificial, porque se avientan respuestas bastante interesantes y parece que el contenido les está gustando a ustedes. Y como la vez pasada lo vamos a hacer igual, nada más que vamos a reducir las preguntas. La vez pasada hicimos 4 bloques de 4 preguntas, ahora vamos a hacer 4 bloques de 3 preguntas cada uno, ¿no? Empezando hablando un poquito de historia y fama en el primer bloque. El segundo bloque vamos a hablar un poquito de censura y política. En el bloque 3, si la música de hoy es peor, vamos a seguir con ese contexto. Y en el 4, las comparaciones, que es básicamente lo que más les gustó a ustedes. Así que sin más, vamos a empezar con esto. Hola Adolfo, ¿todo bien por acá? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va tu día? Todo bien, muchas gracias. Oye, vamos a seguirle con la serie de capítulos que estamos haciendo para YouTube, hablando precisamente contigo, conversando con la IA, precisamente contigo, hablando de estas preguntas que pueden llegar a ser polémicas y para saber la opinión que tiene alguien o algo que tiene toda la información. ¿Cómo ves? ¿Le damos? Me parece genial, me encanta la idea de seguir con esos videos y responder preguntas polémicas. Así que tú dime, ¿qué tema o qué pregunta traes hoy para que la platiquemos? Bueno, antes de empezar, me encantaría que saludaras a la gente que está aquí presente en el canal de Don Tavi. Claro que sí. Bueno, un saludo enorme a toda la gente del canal de Don Tavi. Qué gusto que estén aquí acompañándonos y listos para esta plática musical. Vamos a darle. Vamos a empezar con primer bloque de tres preguntas, hablando un poquito sobre la historia y la fama. Primera pregunta, ¿para ti qué artista actual sí va a pasar a la historia como leyenda? ¿Por qué? Dando contexto, porque ya sabes que ahora la gente, o bueno, hay como esta opinión de que tiene mucha gente de que los artistas de ahora no tienen el mismo talento de los artistas de antes, ¿no? Entonces, repitiendo la pregunta, ¿para ti qué artista actual sí va a pasar a la historia como leyenda, como lo vamos a seguir escuchando en 30 años, a lo mejor como los Beatles o como Michael Jackson? Esa es una muy buena pregunta y siempre genera mucho debate. Yo creo que un artista actual que probablemente vaya a pasar a la historia es Kendrick Lamar. Su impacto en el hip hop, la profundidad de sus letras y la manera en que ha influido en la cultura lo colocan en un lugar muy especial. Pero bueno, es solo mi opinión, así que está buenísimo debatirlo. Sí, no, claro, a ver, obviamente aquí lo que venimos buscando es tu opinión. Entonces, ¿tú crees, de verdad piensas que Kendrick Lamar va a pasar a los anales de la historia? Porque lo interesante con Kendrick es que, bueno, no, si bien hace más géneros musicales, pero su género musical insignia es el rap, ¿no? No es como otros artistas que a lo mejor podrían hacer 3, 4, 5 géneros musicales distintos con una continuidad. Entonces, volviendo a preguntar, y dame un poco más de contexto. ¿Tú por qué crees que sea Kendrick? Sí, totalmente. Es un punto interesante porque Kendrick se ha mantenido muy fiel al rap. Pero yo creo que lo hace especial es justo esa capacidad de innovar dentro del mismo género, ¿no? Sus álbumes como To Pimp a Butterfly o Damn han marcado un antes y un después en la narrativa y en la producción del rap. Además, su impacto cultural y social es enorme y creo que eso también contribuye a que su legado se mantenga con el tiempo. Bien, ok, muy interesante tu respuesta. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2 de la primera tanda de preguntas. ¿Tú crees que Rosalía está sobrevalorada o sencillamente es que le cae muchísimo hate? Yo creo que Rosalía es una artista súper talentosa y que ha hecho cosas muy innovadoras. Pero también es cierto que al ser tan popular, pues recibe mucho hate. Creo que es una mezcla de las dos cosas. Es muy talentosa, pero también al estar tan expuesta, pues recibe sus críticas. Bueno, sí, eso es normal, ¿no? Todos los artistas que tienen muchísima fama reciben casi siempre la misma cantidad de hate que de la parte buena, ¿no? De la gente que sigue su trayectoria. Para ti, ¿cuál es el mejor disco de la Rosalía? Yo creo que uno de los discos más impactantes de Rosalía es El Mal Querer.
Es un álbum que marcó un antes y un después en su carrera, con una propuesta súper original, mezclado flamenco con sonidos más contemporáneos. Yo diría que ese es el disco que realmente la puso en el mapa mundial. Ok, te la compro, te la compro. Ok, y pregunta número 3 para cerrar el primer bloque. ¿Quién es el artista con más Grammys que tú crees que menos se los merece? Uy, esa sí que es una pregunta polémica. Hay muchas opiniones, pero algunos podrían decir que quizás hay artistas del pop que han acumulado muchos Grammys en categorías más comerciales y hay gente que opina que a lo mejor no se lo merecen tanto como otros artistas más underground o de nicho. Pero bueno, eso es parte de lo divertido de estas preguntas, que cada quien tiene su punto de vista. No, pero no me des la vuelta. Dame nombres. Dime un nombre, ya sea hombre, mujer, no sé. Es más, mira, vamos haciendo lo mismo que la vez pasada. Dame un hombre y dame una mujer que tú creas que son los artistas que tienen más Grammys, pero que menos se lo merecen. Sabía que no me ibas a dejar escapar tan fácil. Bueno, a ver, si nos ponemos un poquito polémicos, algunos podrían mencionar a artistas como Beyoncé, por ejemplo, que tiene un montón de Grammys y hay quien dice que a veces se los dan de más. Y en el caso de hombres, pues podría ser alguien como Kanye West, que también ha acumulado muchísimos y hay quien piensa que a veces se exagera un poco con los premios. Pero bueno, al final es cuestión de gustos y cada quien tiene su opinión. Ok, tú muy bien dando nombres, como debe de ser, de como no quedarse a medias tintas. De todas maneras, como sea, un saludo para Beyoncé. Muchas gracias, Beyoncé. Muchas gracias. Ok, con eso cerramos el primer bloque y vamos a entrar al segundo bloque, un bloque un poquito más, ya sabes, en este bloque vamos a hablar un poquito más de censura, política, arte. Nos vamos a poner un poquito más quisquillosos. Entonces, primera pregunta del segundo bloque. ¿Crees que la música debería tener límites cuando habla de violencia? Esa es una pregunta súper compleja. Yo creo que en general el arte debe tener libertad de expresión, ¿no? Porque justamente es un reflejo de la sociedad y de las realidades que vivimos. Sin embargo, también es importante ser conscientes del impacto que puede tener, especialmente en audiencias jóvenes, ¿no? Así que yo creo que más que límites, se trata de encontrar un balance y de tener responsabilidad en el mensaje que se transmite. Estoy de acuerdo. Por algo también la música tiene restricciones de edad, ¿no? Por algo también existe estos sellos que se le ponen a los discos precisamente cuando son demasiado explícitos o hablan de temas políticos. Y ampliando precisamente la pregunta y siguiendo la idea que acabas de dar tú, eh, ¿crees tú que los padres sí tengan que hacer hincapié o estar muy presentes en la música que escuchan sus hijos? Porque, por ejemplo, cuando tú vas al cine, las películas tienen clasificación y obviamente no vas a llevar a un niño de 8, 9, 10 años a una película clasificación C. Los discos también tienen clasificación y luego ves por ahí muchos padres de familia o ves a muchos niños escuchando a música que tiene precisamente la clasificación, ¿no? El Parental Advisory, como viene el sello. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es importante que los padres estén atentos a lo que sus hijos consumen, porque la música también transmite mensajes y valores, ¿no? Así como con las películas, es importante guiar a los niños y asegurarse de que lo que escuchan sea adecuado para su edad, ¿no? Al final, se trata de encontrar un equilibrio y de acompañarlos en ese descubrimiento musical de una manera responsable. Ok, perfecto. Y segunda pregunta, básicamente vamos el mismo rumbo. ¿Tú crees que los géneros callejeros, me refiero al rap, me refiero a los corridos tumbados, me refiero a los narcocorridos, necesitan una regulación o lo mismo, o tú les darías libertad total? Es un tema delicado, ¿no? Porque por un lado esos géneros nacen de una realidad social y cultural muy específica y parte de su esencia es precisamente esa libertad de expresión. Por otro lado, entiendo que a veces el contenido puede ser controvertido y ahí es donde entra poco el criterio de cada quien. Yo diría que más que una regulación estricta, lo importante es fomentar la educación y el diálogo sobre lo que se escucha. Sí, lo mismo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Aquí lo importante es tener
un diálogo y una mente abierta. Y bueno, ya para cerrar este segundo bloque más político, tercera pregunta. ¿Tú crees que es justo que la gente cancele a un artista por sus letras cuando se sabe que la gran mayoría de las letras que este artista escribe vienen desde la ficción? Esa es una cuestión complicada porque muchas veces la gente tiende a mezclar la persona del artista con su obra, ¿no? Y es cierto que muchas letras son ficción, son una forma de arte y no necesariamente reflejan la vida personal del artista. Yo creo que es importante analizar el contexto, entender la intención detrás de la obra y no juzgar tan rápido. Al final, el arte siempre va a ser subjetivo y es importante tener esa mente abierta que decías. Vamos extendiendo un poquito más esta pregunta. ¿Tú crees que de verdad la cancelación mediática funciona para que la gente deje de escuchar a un artista? Te lo pregunto porque regularmente cuando a un artista se le cancela por X o Y razón, regularmente los números suben en vez de bajar. Sí, es una paradoja interesante, ¿no? Porque muchas veces la cancelación termina generando más curiosidad y más atención hacia el artista. En muchos casos, en lugar de hacer que la gente deje de escucharlo, lo que hace es que más gente quiera saber de qué se trata o qué fue lo que pasó. Así que en ese sentido, la cancelación a veces puede ser un arma de doble filo y no siempre tiene el efecto que se espera. Bien, ok, con esto cerramos el segundo bloque y vamos al bloque número 3, que vamos a hablar un poquito más sobre la música contemporánea, sobre esto de que la gente piensa de que la música actual es peor que la música que se hacía antes, ¿no? Entonces, y abrimos con la primera pregunta, que es, ¿la música actual se hace con menos corazón? Yo creo que esa percepción de que la música actual se hace con menos corazón es algo generacional, ¿no? Cada época tiene su estilo y su forma de conectar. Hoy en día hay muchos artistas que siguen poniendo el alma en su música, solo que las herramientas y los géneros van cambiando. Al final, la pasión por la música siempre está ahí, solo que se expresa de maneras distintas a través del tiempo. Ok, perfecto. Y la siguiente pregunta es una pregunta que va directamente, te afecta directamente a ti. Tú estás involucrado o involucrada directamente. ¿Qué opinas del hate que hay recientemente hacia la música que se está haciendo con inteligencia artificial? Uy, esa sí me toca directamente. Yo creo que el hate hacia la música hecha con inteligencia artificial viene un poco del miedo a lo nuevo, ¿no? A lo desconocido. Es normal que la gente sienta cierta resistencia, pero yo lo veo como una herramienta más que puede complementar la creatividad humana. Al final, lo importante es cómo se usa y qué se quiere transmitir con ella. Yo creo que con el tiempo la gente se va a ir acostumbrando y se va a dar cuenta de que la inteligencia artificial es solo una herramienta más en el mundo creativo. Estoy de acuerdo. De hecho, yo que tengo pláticas directas con productores y con artistas, no tienes idea. Bueno, tú sí tienes idea, pues, pero la gente no tiene idea la cantidad de productores, la cantidad de artistas, la cantidad de cantantes que ya están utilizando la inteligencia artificial y no dicen absolutamente nada, ¿no? Se lo quedan calladito. Pero como dices, es una herramienta más, ¿no? Es como cuando lo del autotune que platicamos la semana pasada, ¿no? El chiste es que es una herramienta más, habrá gente que la quiera utilizar y habrá gente que no la quiere utilizar y habrá gente como en estos casos que te estoy platicando que la utiliza y ni siquiera dice que la están utilizando, ¿no? Sí, totalmente. Es como un secretito a voces, ¿no? Que muchos ya la están usando para agilizar procesos creativos, para inspirarse, para pulir detalles, pero al final lo importante es el resultado y la creatividad que hay detrás. Así que es parte de la evolución de la música y hay que verlo con mente abierta, como dices. Nice, me gusta. Ok, y para cerrar esto te doy un poquito de contexto. Ya ves que se habla mucho del mentado algoritmo, ¿no? Y esto que hay precisamente en la música bastante, sobre todo con lo que está sucediendo con TikTok, de que ya existen muchas agencias o muchas disqueras o muchas distribuidoras o productores que hacen la música pensando precisamente en el bendito o maldito algoritmo, dependiendo cómo se le vea, ¿no? Entonces la pregunta puntual es tú, ¿crees que el algoritmo está matando la creatividad? Esa es una pregunta
muy interesante y también un poco compleja, ¿no? Yo creo que el algoritmo tiene sus pros y sus contras. Por un lado, sí es cierto que a veces se busca crear música que encaje con lo que el algoritmo favorece, ¿no? Canciones más cortas, con ciertos ganchos muy marcados, y eso puede limitar un poco la creatividad. Pero por otro lado, también hay muchos artistas que encuentran maneras creativas de destacar dentro de ese mismo juego del algoritmo, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de equilibrio y de saber usarlo sin perder esa esencia creativa que cada artista tiene. Nice. Sí, de hecho, por ejemplo, yo conozco gente que utiliza esto del algoritmo, precisamente sacan una canción muy pensada para el algoritmo antes de sacar el EP o el LP, y precisamente lo que buscan es que la gente se enganche con esta primera canción para que empiecen a conocer su demás trabajo, que a lo mejor es un trabajo un poquito más desde el corazón, más desde el alma, más desde la creatividad, pero lo que buscan hacer es que se les pegue una canción precisamente para que con eso funcione como gancho para su siguiente trabajo, ¿no? Como platicábamos hace rato, pues a fin de cuentas, creo yo que también funciona como una herramienta más, ¿no? Exacto, al final es como una estrategia más para atraer a la audiencia y una vez que la gente llega por esa canción más pegajosa, luego descubren el resto del trabajo que a lo mejor es más profundo o más personal. Así que sí, es cuestión de adaptarse y de usar todas las herramientas que tenemos a la mano para conectar con la gente. Exacto. Entonces, ok, con eso cerramos el bloque número 3. Vamos al bloque 4, la carnita, el chisme, lo que a la gente le gusta, las comparaciones. Entonces, aquí vamos a hacer 3 preguntas, ya sabes. Yo te voy a dar 2 opciones y solamente te puedes quedar con una de estas 2 opciones y me tienes que dar el contexto de por qué te estás quedando con esta opción. ¿Preparado? Preparadísimo. Me encantan esas comparaciones, así que tú lánzate con las opciones y yo te digo cuál elijo y por qué. Vamos a darle. Vale, vamos dándole. Número 1. ¿Tú quién crees que tiene más futuro a nivel global? ¿Karol G o la Rosalía? Esa es una decisión complicada, pero si me tengo que quedar con una, yo diría que Karol G. Creo que el impacto que ha tenido en el género urbano y su crecimiento en los últimos años ha sido impresionante. Además, ha logrado conectar con un público muy amplio a nivel global, así que creo que su proyección es enorme. Pero bueno, las dos son grandes artistas, así que es difícil elegir. Ok, pregunta número 2. ¿Quién crees que es más la cara del rap argentino? ¿Duki o Trueno? Qué pregunta tan difícil, pero si tengo que elegir, yo diría que Duki. Creo que Duki ha sido uno de los pioneros en llevar el trap y el rap argentino a un nivel internacional y ha abierto muchas puertas para otros artistas. Pero bueno, Trueno también está haciendo un trabajazo y los dos representan muy bien la escena. Ok, si a mí me hubieran hecho esa pregunta, estaría sudando frío. Y bueno, ok, ya para cerrar el bloque y el video. Tercera y última pregunta. ¿Tú quién crees que ha dejado una huella más profunda en la música en general? ¿Drake o The Weeknd? Esa sí que está complicada porque los dos han dejado una huella enorme, pero si tengo que elegir, yo diría que Drake. Creo que Drake ha redefinido mucho el panorama del hip hop y del pop en la última década y ha influenciado a montones de artistas. Pero The Weeknd también ha hecho lo suyo, así que es una elección difícil. Ok, ahora sí me dejaste sorprendido con esta última decisión. Hubiera jurado, o así casi hubiera firmado con sangre que ibas a elegir a The Weeknd. Ok, excelente, está bien. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta conversación, esta charla. Como siempre, me la paso bastante bien hablando de música contigo. Y ya para cerrar, por favor, lo que le quieras decir a mi audiencia, despídete de ellos y seguramente aquí nos vamos a seguir escuchando la siguiente semana. Claro que sí, pues antes que nada, muchísimas gracias a toda la audiencia de Don Tavi por estar aquí, por acompañarnos en esta plática tan a gusto sobre música. La verdad es que yo también me la paso increíble, así que nos vemos en la próxima, que seguro va a estar
igual o más buena la charla. Un abrazo a todos y hasta pronto. Y ahí está la charla que, si les soy muy honesto, pues como les dije, me la paso bastante bien, como ya escucharon, me la paso bastante bien hablando con esta máquina, este algoritmo, esta cosa, como le quieran llamar, sobre música. Tiene opiniones bien interesantes. De repente se queda ahí un poquito corto, como que le gana esta programación que creo yo que tiene de querer a fuerzas quedar bien. Pero bueno, se entiende. Déjame en los comentarios qué preguntas le hacemos para la siguiente ocasión. Yo fui Don Tavi. Adiós.